espera, de esta larga espera que ha sido los resultados definitivos de las elecciones en Perú. Y han sido de verdad días agónicos, han sido días de taquicardia colectiva, como hemos dicho, días muy complejos para quienes están a la espera de los cómputos, porque no comprendemos cómo se puede demorar tanto en sumar los votos, ¿no? O en dar los resultados definitivos. Para comprender todo esto que está pasando, que está sucediendo 2 días después de las elecciones del domingo, del balotaje del domingo en Perú, del domingo 6 de junio, hemos invitado a nuestro compañero y amigo Ricardo Jiménez, sociólogo de la Universidad de Chile y analista internacional, analista político, quien nos va a ayudar para comprender esta realidad que ha cambiado drásticamente el acontecer político peruano y regional. Bienvenido, Ricardo Jiménez. Hola, Cris, un gusto saludarte, saludar al programa y a todos quienes están viendo. Es un gusto siempre estar acá y saludar a todos quienes están viendo, saludar al programa, la gran labor que realizan. Siempre un gusto. La difusión. Gracias. Muchas gracias. Ricardo, hemos sido testigos también de todo lo que has trabajado, lo que han trabajado los compañeros de Alba Movimientos, los observadores y observadoras acompañantes que se han quedado desde el sábado hasta el día de hoy en la plaza, caminando, viendo cómo se moviliza el pueblo peruano en defensa de su voto. Quería primero que todo preguntarte, ¿cuál es la situación al día de hoy? ¿Cuál es tu análisis en este momento? Bueno, en este momento, según cifras oficiales al minuto de la OMPE, al 98%, es decir, apenas falta un 2% de actas por escrutar, el candidato Pedro Castillo gana las elecciones con 85.442 votos sobre la contendiente Keiko Fujimori. Esa es la realidad oficial, el conteo oficial de votos. De manera que en términos, diríamos, matemáticos, numéricos y legales, esto está definido. No hay forma, no hay ninguna posibilidad en absoluto de que el resultado pueda ser revertido con el 2% que queda. Además, la tendencia es clara. Las actas que siguen llegando, las últimas actas, o mantienen la diferencia o la aumentan a favor de Castillo. De manera que esa es la situación en la que estamos. El nivel de incertidumbre viene por dos factores. Y uno es el nivel de lentitud de la OMPE, ¿cierto? Que es, como tú señalabas, es incomprensible, que apenas con un 2% de actas que restan se demore tanto, casi todo el día, y probablemente ojalá que no, esperemos que no, pero probablemente nos lleven hasta mañana para ver ese 2% que queda, aun cuando, insisto, el resultado no puede variar, es imposible que varíe. Por otro lado, el otro nivel de incertidumbre viene dado por el factor, digamos, desestabilizador que pretende la candidata derrotada en las elecciones, Keiko Fujimori, que ayer ha hecho una conferencia de prensa surrealista, acusando de fraude en mesa, es decir, acusando de fraude a Perú Libre, como si Perú Libre fuera el que diera los resultados. O sea, es una cosa incomprensible realmente, acusar a Perú Libre de fraude y no acusar a la OMPE de fraude, que es la que entrega los resultados. Y esto tiene que ver con que la OMPE ha sido la última ayudita de los amigos que le dio a la candidata Fujimori. La propia OMPE, sacando con pinzas los resultados parciales, la mantuvo a la fuerza como ganadora todo el primer día, toda la primera noche, hasta que la realidad se empezó a imponer. Entonces, ella no quiere chocar con la OMPE, que ha sido su aliada, su última aliada que le quedaba, pero no quiere aceptar el resultado. De manera que surgió esta tesis surrealista de que Perú Libre tendría la capacidad de hacer fraude sin pasar por la OMPE, ¿no? Y esos son los dos factores de incertidumbre en los que estamos ahora, pero con la tranquilidad y la confianza de que es muy poco probable, a mi juicio, no se descarta, porque la irresponsabilidad de ciertos actores, especialmente de la derecha peruana, bastante grande, pero no creo yo que llegue al punto de, en una situación tan volátil como la que estamos, a riesgo de incendiar el país, porque ese es el riesgo si se produce un fraude de última hora,
que pretenda voltear el resultado que ya es conocido en el mundo, ¿no? Eso. Ricardo, ¿qué podría implicar esta declaración que hace la señora Keiko Fujimori ayer, declarando que puede haber existido un fraude por parte de Perú Libre? Y bueno, nosotros sabemos que esto no es una acción inocente, pero a tu juicio, ¿qué podría implicar esta sentencia? Bueno, la intención de la candidata Fujimori y de los sectores de derecha que la acompañan, porque yo tengo la impresión de que ya la derecha se está dividiendo y hay sectores que no llegan a tanta irresponsabilidad como para acompañarla en una aventura de este tipo, felizmente, pero la intención de ella es clara, es decir, ya perdí, digamos, las elecciones, la única manera que tengo de revertir esto es por el factor político, es causando desestabilización, causando caos político, pero ella tiene dos grandes desventajas. Una es que no tiene gente en la calle, no moviliza. No es, o sea, es totalmente simbólico que ayer a las 7 de la tarde, mientras ella hacía esta conferencia de prensa en un local cerrado, ella solita con dos de sus correligionarios acompañándola, Pedro Castillo estaba saludando multitud en el centro de Lima, desde el balcón de la Casa del Maestro, ¿no? Esa imagen lo grafica todo. No tiene condiciones para generar caos político, por el contrario, digamos, si Pedro Castillo fuera un irresponsable las tendría, pero felizmente no es el caso. Castillo ha llamado a la calma, a la tranquilidad de la gente, a vigilar la voluntad ciudadana, a hacerla cumplir, pero no se ha tentado, teniendo él multitudes. No es el caso de la candidata Fujimori, ¿no? Y por otro lado, el otro problema que tiene la candidata es que el país, y yo diría incluso sus propios partidarios, muchos de quienes votaron por ella, no porque les guste la candidata Fujimori, sino porque lograron calar, sobre todo en Lima, este temor al supuesto comunismo, ¿cierto? Esta campaña macartista que desataron. Incluso mucha de esta gente sabe que la motivación de fondo de la candidata es evadir la cárcel. La lucha con uñas y dientes que está haciendo de la presidencia de no querer reconocer los resultados tiene que ver con que ella ha estado presa varios meses antes de esta elección preventivamente, y esas mismas causas que la tuvieron presa preventivamente continúan su marcha, y en 2 años a más tardar, puede ser antes, puede ser en un año, incluso antes de un año, esas causas van a cerrar y las evidencias apuntan a que va a terminar presa por casos de corrupción, de lavado de dinero, narcotráfico. En esta misma campaña, riéndose de la ley electoral, han hecho una campaña multimillonaria en Lima de los carteles electrónicos más caros de la ciudad, y burlándose de la ley electoral, nunca supimos quién la financiaba, de dónde salió el dinero, como manda la ley electoral. Entonces, capaz que este sea un nuevo juicio contra la candidata Fujimori en el futuro. Vamos a verlo. Pero entonces, eso le resta legitimidad a estas acusaciones. Y hay un tercer elemento que es el decisivo, que es inapelable, que es que todo está basado en mentiras, ¿no? O sea, ellos hablan de 1.200 actas impugnadas, cuando en realidad es cuestión de entrar a la página de la OMPE, cualquiera lo puede hacer, pone página de la OMPE Perú, entra, y solo hay 400 actas impugnadas. Ellos hablan de 1.250 actas porque ponen en un mismo saco actas que están observadas, que es otra cosa distinta. Observadas significa que son ilegibles, que se mancharon, que se rompieron y que ya no sirven más. Entonces ponen en un mismo saco estas 600 y algo actas observadas, que ya no hay caso con eso está perdido, con las actas impugnadas, que es cuando los personeros de ambos candidatos no se ponen de acuerdo y se deja para revisar después con detalle. Entonces son apenas 400 actas que no van a poder en ningún caso voltear el resultado. Decía que hace un tiempo, Ricardo, nos encontrábamos con este encuentro que se hacía en Miami hace unos años atrás, que se llamó Fuego en los Andes. Y decían que, bueno, estaban sucediendo cosas producto de la llegada del comandante Chávez al poder, y que se había levantado una onda expansiva en toda la región, más o menos, palabras más, palabras menos. Pero ¿qué es lo que vemos ahora a partir de lo que fue el estallido social en Chile, por allá por el año 2019? Eso levantó una onda expansiva en los países andinos, ¿no? Vino levantando por Colombia, Perú, incluso en Ecuador algo por ahí se movilizó. ¿Qué pasa
con estos países que formaron parte de este bloque del Pacífico, esta alianza del Pacífico, este grupo de Lima, que se confabularon, se agruparon para atacar a Venezuela, para sacarla de UNASUR, para destruir todo lo que se había construido en cuanto a una unidad regional integrada, una América confederada, ¿no? Que no supieron darle tampoco a sus pueblos una respuesta a las demandas que existían. Entonces aparecen respuestas sociales como la que tenemos desde 2019 para acá. ¿Cómo podemos, o sea, cómo lo podemos analizar, ¿no? ¿Cómo darle un giro a ese encuentro de hace unos años atrás, fuego en los Andes, y de verdad colocar ahora una onda de expansión, un sismo pasó en este cordón de los Andes? Bueno, a ese respecto es muy sintomático para mí el destino, el universo ha querido que justo ahora en el bicentenario de la independencia de Perú, que es ahora el 2021, los 200 años de la independencia del Perú, se dé este tremendo cambio con la elección de Pedro Castillo, porque yo creo que lo que tú señalas tiene raíces históricas, es decir, desde nuestros procesos de primera independencia en toda Latinoamérica, el continente ha estado en disputa, una aguda disputa entre dos grandes proyectos. Por un lado, el proyecto empujado por Estados Unidos, con su hegemonía, y todas las derechas, bueno, en un principio las oligarquías, luego las derechas neoliberales, alineadas detrás de estos mandatos norteamericanos, y por otro lado, los pueblos soberanamente tratando de buscar alternativas, tratando de buscar su propio destino y tratando de buscar su felicidad, su garantía de derechos, su protección, tratando de hacer de los estados no instrumentos de represión o mesas de parte de los grandes negocios multimillonarios, nacionales y transnacionales en cada país, sino que sea un estado protector de la ciudadanía y regulador de los grandes negocios. Entonces, estos dos grandes proyectos que disputan el continente llevan 200 años en eso, bajo distintos contextos, bajo distintas modalidades. Y lo que tú señalas es lo que hemos visto en las últimas décadas. Lo que Álvaro García Linera, que a mi juicio es el más lúcido de los analistas latinoamericanos, llamó las olas, ¿no? Las oleadas. Han habido oleadas de los pueblos buscando su destino, construyendo alternativas, y luego oleadas o contraoleadas de la derecha neoliberal para volver a imponer sus recetas. Y entonces hoy día estamos viviendo una oleada que golpea a los países justamente que habían sido los más fuertes del proyecto de derecha. Colombia hoy día, ni qué decir, el gobierno se sostiene disparándole a su propia gente en las calles, como es evidente, se puede googlear en internet. Chile, tú ya lo has mencionado, acaba de elegir una asamblea constituyente que sin ninguna duda va a refundar el país. Según todas las encuestas, el próximo presidente de Chile es Daniel Jadue, del Partido Comunista, alcalde de Recoleta, exitoso alcalde, que hasta la derecha le copia las políticas a Daniel. Y eso ocurre antes de un año. Entonces, este infame grupo de Lima, que era una especie de Frankenstein de engendro creado por Estados Unidos el año 2017, justamente acá, en esta ciudad donde hoy día la gente está en las calles celebrando el triunfo de Pedro Castillo, fue hecho con la intención de agredir, ingerir al pueblo venezolano, a la soberanía del pueblo venezolano, y sobre todo su objetivo estratégico era justificar una invasión militar norteamericana. Ese objetivo nunca se logró y por el contrario, hoy día simplemente se fuma. El triunfo de Castillo es un tiro de gracia al Grupo de Lima y a la Alianza del Pacífico, que ya eran muertos caminando. Ya con la elección del gobierno de López Obrador en México, de Fernández en Argentina, había sufrido duros golpes, ahora el giro en Chile, y ahora el triunfo de Castillo, ya el Grupo de Lima se queda sin Lima. O sea, tendrían que cambiarle el nombre si quieren revivir el muerto, de manera que ya es un hecho que está, por lo menos en este periodo histórico, todo eso se derrumba. Para no mencionar que Estados Unidos hace rato que le perdió el interés ante el fracaso de las intentonas de estos gobiernos contra Venezuela,
y tiene sus propios problemas. El presidente Biden está dedicado a combatir la pandemia COVID en Estados Unidos y con propuestas que son similares a las del presidente Castillo, de redistribución de la riqueza, de impuestos a los súper ricos. Entonces, el Grupo de Lima, la Alianza del Pacífico, quedan absolutamente sin piso, fuera de juego, y el giro va a ser todavía más notorio hacia la integración soberana de la región. A mí me consta, yo sé por circunstancias del azar, un poco azarosas de la vida, que el probable próximo presidente de Chile, Daniel Jadwe, ha tenido contacto y ha mandado sus saludos, sus parabienes al virtual nuevo presidente de Perú, Pedro Castillo, y ellos mismos representan una oportunidad inédita para que estos países que han tenido traumas históricos, diferencias históricas y que las siguen teniendo, puedan resolver para el bien común de ambos estas diferencias y fortalecer todavía más una nueva integración suramericana soberana. Eso. Mira, ¿desde cuándo Perú no disputaba, la izquierda peruana no disputaba poder como en este momento? Bueno, la izquierda peruana había sido uno de los actores más importantes en la década del 70, incluso yo diría hasta inicio de los 80, pero las propias divisiones internas muy profundas en el campo de la izquierda y popular peruano la debilitaron, y a eso se sumó los cambios estructurales que impuso la dictadura de Fujimori. Es decir, la clase obrera, que era la base fuerte en los cordones industriales de Lima. Todo esto fue rematado por la dictadura. La industria nacional se quebró y se desbarató, y convirtieron a Perú, la dictadura de Fujimori es la que convirtió a Perú en un país monoexportador que vive de sacar y vender piedra, ¿cierto? Son otros países los que compran baratas las piedras, hacen productos elaborados, incorporan valor a esas piedras y se las vuelven a vender al mismo Perú. Y vuelven a ganar dinero con el Perú. Esto es parte de lo que quiere cambiar Pedro Castillo. Entonces, la base obrera se perdió, surgieron nuevos actores en los conos de Lima, emprendedores, gente que vive del autoempleo, y todo esto descolocó un poco a esa izquierda tradicional que no supo bien cómo entrar en el nuevo contexto, y es por esto que en el siglo XXI estamos viendo fuerzas nuevas, como la de Perú Libre, que es una fuerza nueva, o como la de los ronderos, que a pesar de que es ancestral, es un actor nuevo en el siglo XXI, es un actor que está tallando en el siglo XXI y que proviene de las realidades de las zonas del centro y sur andino del país, o como el magisterio, que también es una de las fuentes de donde viene el presidente electo, el gran histórico y poderoso, el más poderoso sindicato del país, el sindicato de maestros, que ha jugado un rol importantísimo. El propio presidente Castillo surge a la fama como personaje público en una huelga magisterial el año 2017, en el mismo año que se creaba el Grupo de Lima, en la capital de Lima. Aparecía el que después va a ser presidente del Perú, Pedro Castillo, en una huelga magisterial defendiendo la educación pública, exitosa, donde él demostró el coraje que tiene y la capacidad que tiene para defender los principios. Entonces, todo esto son señales de que el Perú entra al siglo XXI, al bicentenario de su primera independencia, con todas estas fuerzas nuevas, con toda la experiencia ciudadana. No es casual que acá en Lima haya tenido amplios sectores donde, contrario a lo que se pensaba en esta segunda vuelta, el presidente Castillo y Perú Libre han obtenido entre 30 y 50% de los votos. Se pensaba que casi no iba a obtener votos en Lima. Entonces están ocurriendo los cambios, están habiendo cambios de conciencia y que tienen que ver con los nuevos actores ciudadanos, que son los que, por ejemplo, a costa de muchos sacrificios del asesinato de jóvenes, derribaron el gobierno golpista de Merino hace poco tiempo atrás, muy recientemente, o que han hecho el paro agrario poco antes de estas elecciones, pidiendo que se termine otra de las herencias malditas de Fujimori, que es un régimen agrario prácticamente esclavista o semiesclavista, que niega todos los derechos a los trabajadores y permite una serie de abusos que han indignado al país. Esto ocurrió poco antes de las elecciones. Y entonces todos estos actores del siglo XXI nuevo vienen a refundar, a renovar el país justamente a 200 años de la primera independencia. Ricardo, esta pandemia de la cual ya cumplimos un año ha destapado sobre todo la desigualdad en nuestro continente, en todas partes del mundo, pero en nuestro continente una desigualdad
que es indignante, ¿no? Y que ha hecho tomar conciencia. Si bien ha separado en muchos aspectos a la gente, ha permitido que se organicen de otras maneras. Y es posible entonces que veamos casi en vivo y de manera simultánea en todas partes del mundo a un Pedro Castillo diciendo: me estoy dirigiendo a la ciudad de Lima, cuando se estaban dando los cómputos diciendo que no es todavía el presidente y él va con tanta seguridad y se dirige hacia Lima. Ha manifestado esta pandemia, sigo con el tema de la desigualdad, unas desigualdades increíbles, unas injusticias terribles, pero nos ha permitido también mirar con otros ojos toda la situación que está pasando. Y vemos entonces cómo los pueblos indignados exigen democratización, democracia, exigen distribución de la riqueza, exigen justicia, partiendo incluso de los medios de comunicación, una cosa tan como normal. Los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación convencionales, siempre se reparten entre las mismas caras, la misma gente, la misma familia, los grupos, sus rostros anclas, ¿no? Y cada día se parecen más a otras realidades que a las realidades de su propio pueblo. Entonces, en estos días hemos visto a la televisora internacional, sobre todo lo vemos a través de las redes sociales, pero vemos a la prensa peruana impregnada de un rostro de Pedro Castillo y de un pueblo peruano como no lo habíamos visto hace tanto tiempo en los medios de comunicación nacionales e internacionales. Entonces, vemos que todo esto es producto también de un colapso, de un hastío de la sociedad, de una indignación, y que creo que están equivocados muchos pensando que esta es una izquierda, que aquí Maduro tiene que ver, a Maduro lo están culpando de todo lo que pasa en la región, de las protestas en Colombia, de lo que está pasando a injerencia de Maduro en todos los movimientos regionales. Se utiliza el nombre de Venezuela para amenazar a la gente, decir: mira, si votas por tal o cual candidato, esto va a pasar. Y no se dan cuenta que este propio abandono de la sociedad, esta situación a la que han sometido a los pueblos, es la que ha llevado a situaciones como la que se están viviendo en estos momentos. El reclamo poderosísimo y potente, irreversible de un pueblo que avanza. Y esto no se llama comunismo, esto se llama pueblo, esto se llama un pueblo que de verdad ha despertado y que está nada más que reclamando sus derechos sin querer parecerse a nadie. Hay un libro de Marta Hanecker que hay que leer que dice: la izquierda en el siglo XXI no es la misma izquierda que habíamos entendido antes, y el profesor Béjar también habla de una izquierda social y de una izquierda política. Entonces, de repente confundimos esto, y es muy conveniente también para la derecha decir que todo esto es izquierda y que todo esto tiene que ver con Sendero Luminoso, tiene que ver con los terroristas, tiene que ver con esto, y encajonarlos a todos en un mismo sector sin hacer los grandes análisis necesarios. Me gustaría escuchar tu reflexión sobre esto. Sí, yo coincido con este análisis que tú haces. Estaba recordando cuando te escuchaba algo que es para mí un arquetipo de esta ceguera y esta sordera que ciertos sectores del poder económico y político hegemónico neoliberal muestran, ¿no? Y que tiene que ver con el rey Luis XVI en Francia. Tú sabes que el rey Luis XVI es el que le cortan la cabeza en la Revolución Francesa. Sí. Y dos años antes de que le corten la cabeza, cuando empieza la Revolución Francesa, el hito que se toma, que es la toma de la Bastilla, una cárcel que había ahí en un barrio obrero, los obreros se levantan y toman la Bastilla. Mientras eso ocurre en este barrio alejado, en aquel momento del centro de París, él andaba cazando en un parque en Versalles. Y escribe en su diario, el mismo día de la toma de la Bastilla, que empieza la revolución, que le va a cortar la cabeza 2 años después, él escribe ese mismo día: no pasa nada, qué aburrido, pone, ¿no?
Entonces, ese síndrome yo lo veo a veces en la derecha neoliberal latinoamericana, ¿no? No quieren ver, no quieren escuchar, y como tú dices, pretenden un poco caricaturescamente, un poco burdamente, atribuir al comunismo, atribuir a Maduro y a Venezuela los problemas sociales que ellos mismos generan y exacerban. Yo recuerdo, para hablar de Perú y hablar de lo que estamos viviendo, perfectamente que poco antes de esta elección hubo un escándalo y una indignación ciudadana generalizada en el Perú porque las clínicas privadas y las farmacéuticas vieron la oportunidad de lucrar todavía más con la pandemia, con el sufrimiento y la muerte de los peruanos y peruanas, y empezaron a cobrar precios exorbitantes, a comprar grandes cantidades de oxígeno y guardarlo para revenderlo. Y entonces todos estos abusos llevaron a la indignación popular, se hizo pública, y el presidente en aquel entonces, que era Vizcarra, salió a la televisión a decirle: yo no puedo regular como me piden a las clínicas y a la farmacéutica, porque la Constitución actual no me lo permite. Entonces yo les pregunto, ¿es Maduro, es Venezuela, es el comunismo el que le enseñó a la gente que hay que cambiar la Constitución? ¿Quién le enseñó a la gente que hay que cambiar la Constitución, que es urgente cambiar la Constitución? Ellos mismos, con estas conductas y estas actitudes insolidarias, infraternas, yo diría incluso antipatrióticas, ¿no? De querer lucrar con la muerte de los compatriotas. Inhumana. Entonces, inhumana, absolutamente, que causan indignación. Y yo te diría, no solo a los sectores populares, mucha gente más acomodada, de clase media acomodada, fue tomando conciencia diciendo: no, esto tiene que cambiar. Si queremos vivir juntos y juntas y queremos vivir en paz, tenemos que cambiar. Yo miraba, hay una persona en el Lili Gallego, en el chat de esta sala, que dice: ¿habrá estabilidad con el ascenso de Pedro Castillo en Perú? Y yo le agradezco a Lili la pregunta, porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Yo creo que la única posibilidad de estabilidad para el Perú es con Pedro Castillo y con los cambios que el Perú necesita. No me cabe ninguna duda que de consumarse un fraude escandaloso, ¿cierto? Y que pusieran el gobierno a la candidata Fujimori, ese gobierno no termina. Yo no le doy más de 2 años, a lo mejor mucho estoy dando, y el país estalla en 1000 pedazos. No da para más. El país no da para más. Lo que te contaba, poco antes de esta elección tuvimos un paro agrario, pocas semanas antes de que empezara esta elección, un paro agrario que paralizó la mitad del país. La carretera que une al país estaba cortada, con un montón de problemas de camiones, buses que no podían circular, con la amenaza de que empiecen a faltar los alimentos en Lima, porque los alimentos llegan desde el interior a Lima. Entonces, eso es solo un ejemplo, un pequeño ejemplo que doy, de muchos que podría dar, de que en realidad no hay gobernabilidad, sino es haciendo los cambios mínimos que la gente está esperando, porque el país no da para más. El país está que estalla, hay conflictos socioambientales, conflictos sociales por todas partes. El Perú neoliberal, como tú dices, quedó desnudo con la pandemia, y entonces ya no hay las condiciones de hegemonía ideológica que habían antes para el neoliberalismo, que más o menos siempre generó descontento, desigualdad, pero no al extremo exacerbado que se ha visto con la pandemia. Y entonces la única manera de sostenibilidad es con los cambios. Fíjate, no solo en Perú, a nivel mundial. Yo lo invito a las personas que están viendo esto, que googleen, pongan en el Google informe Banco Mundial, conflictos sociales. El último informe oficial del Banco Mundial, ¿cierto? También el Fondo Monetario Internacional, es que de no haber cambios muy, muy fuertes para redistribuir la riqueza, para que los súper ricos y los multimillonarios paguen más impuestos en esta hora crítica de la humanidad, lo que va a haber es un estallido global. Lo dice el Fondo Monetario y el Banco Mundial, no lo digo yo. Ellos lo dicen en su informe público. Va a haber un estallido global, van a haber incendios en montones de países, y esto se va a volver un pandemonio. Entonces, el presidente Biden en Estados Unidos, ¿por qué está haciendo las propuestas que está haciendo? Porque él sabe que si no se hacen estos cambios en Estados Unidos, el propio Estados Unidos puede estallar. Ya la desigualdad que tú señalabas, la indignación que tú señalabas se ha exacerbado a tal punto que llegó la hora de hacer cambios. No son cambios al comunismo, como dice la propaganda de la derecha, ni que le van a quitar a la gente todas estas cosas burdas, infantiles, pero que se usaron acá en la campaña en Perú, de que si yo tengo un carro me lo van a quitar y que si yo tengo una casa me la van a quitar. No se trata de eso. Se trata de impuestos a los multimillonarios súper ricos que han lucrado con el progreso de un país entero, han lucrado con los países, ahora tienen que solidarizarse cuando el país sufre, y no van a dejar de ser millonarios ni ricos por pagar un 1%, un 2% de impuesto más
para ayudar a que el país no estalle y para ayudar a sus compatriotas que están sufriendo y muriendo. Y también de reforma, en el caso de Perú, de reformas políticas y del combate a la corrupción, que ya es insoportable. La gente está indignada con la corrupción. Y Castillo, uno de sus puntos programáticos más claves es el combate radical a la corrupción. Y es el único que la puede llevar adelante, porque a Castillo lo pueden acusar de lo que quieran, pueden decir lo que quieran, pero es evidente, y esta campaña le ha mostrado al mundo quién es el profesor Castillo, ¿cierto? Un profesor rural que vive en una chacra, trabaja su campo antes de ir a hacer clases, con su familia, una pequeña chacra que ni siquiera queda en Cajamarca, ni siquiera queda en Chota, la ciudad que está más cerca, sino que queda a la afuera de Chota. Es una persona humilde, sencilla, que empezó esta campaña con su celular, transmitía sus discursos en vivo, si no tenía datos no podía transmitir. Esa es la campaña que inició Pedro Castillo. Entonces, es el único que puede dar garantías de la lucha contra la corrupción. No quiero pronunciarme, sería largo, y creo que ya todo el mundo sabe los antecedentes que tiene la candidata Fujimori en este tema, ¿no? Sí. Ricardo, se declara el triunfo de Pedro Castillo. ¿Cuáles serían las primeras acciones referidas al tema del COVID? Porque tengo entendido que Perú pasa a ser uno de los países con mayor índice de letalidad, de mortalidad sanitaria con respecto al coronavirus. Claro, Perú es en el mundo es el país que tiene más fallecidos por millón de habitantes y está peor en todos los demás índices, ¿no? Si no es el top one en desastre, está entre los primeros, digamos, ¿no? Eso es público, no lo digo yo, lo dicen los informes públicos, se puede googlear esto. Y esto tiene que ver con dos grandes razones. Una es la ausencia de Estado, porque durante 40 años el neoliberalismo ha ido achicando el Estado, que el Estado no intervenga, que el Estado no garantice, y que todo es problema de cada uno sálvese como pueda, y los que no tienen, bueno, el problema de ellos es el discurso neoliberal, y los que son súper y multimillonarios es porque son trabajadores, no es porque le den cada vez más privilegios desde el poder público, han capturado el Estado y sacan leyes a su propia medida para seguir ganando cada vez más dinero, ¿cierto? Tienen una constitución que se las dejó el padre de la candidata Fujimori, ¿cierto? En dictadura, una constitución impuesta con los tanques en la calle, que como dijo el presidente Vizcarra, les permite hacer lo que se les da la gana con la gente y lucrar incluso con la muerte y el sufrimiento de los peruanos y peruanas. Entonces, todo esto es lo que el presidente Castillo tiene como una de sus prioridades. En los primeros días tiene que intensificar la vacunación, que ha sido lentísima, tiene que intensificar la regulación y el control de la corrupción en el sistema de salud, en las clínicas privadas, en las productoras de oxígeno. Todo esto que es el otro gran factor que ha llevado al Perú a ser un desastre frente al COVID, que es que el poder económico hace lo que se le da la gana. Y el Estado no tiene ninguna herramienta para regularlo. O si tiene herramientas, porque a veces existen las herramientas, no hay voluntad política de usarlas. Entonces este es el primer gran desafío del presidente Castillo, de responder al incendio, apagar el incendio que es el COVID. Y la única manera de hacerlo es con una voluntad política de regular a estos poderes económicos irresponsables que pretenden lucrar con la muerte y la enfermedad de los peruanos y peruanas. Y en segundo lugar, aumentando la dotación de recursos públicos a salud. No queda otro camino, digamos. Y para esto se requiere la reforma tributaria, ¿no? Que la está planteando el presidente Biden, la está planteando el Fondo Monetario y la está planteando también el Banco Mundial, también el Papa Francisco, entre otros actores y muchos países del mundo, ¿no es cierto? Es que una no son ola chavistas, mundial. que no son comunistas. Yo dudo mucho que sea Maduro el que le esté haciendo la agenda, ¿cierto? Diciendo que tienen que hacer o al esta Fondo cosa, Monetario. ¿no? Exacto, Sí. yo lo dudo mucho. O que hayan leído el plan de la patria venezolano, ¿no? Y yo me preocuparía por mi nivel de inteligencia si creyera eso, ¿no? Habría que preocuparse por el nivel de inteligencia de uno. Si uno puede creer que Maduro le hace la agenda al Banco Mundial o al Fondo Monetario. Wow, te imaginas. Bueno, fíjate, ¿cuándo es la toma de posesión del presidente? 28 de julio. 28 de julio próximo. Así es. Es el Día de la Patria, además. El Día de la Patria, ingresa el nuevo Congreso y ingresa el nuevo presidente. ¿Y cómo va a ser esa relación Congreso-Gobierno? Bueno, en esto yo
quiero señalar que uno de las cosas que uno escucha y que son de dudosa asertividad, es que supuestos analistas, incluso algunos progresistas de la clase media limeña, que no supieron ver venir ni a Castillo ni a Perú Libre, que no lo vieron venir, que nunca pensaron que se podría producir lo que se produjo, al otro día se volvieron expertos en Perú Libre y mágicamente, ¿cierto? Y en Castillo y en Cerrón, y analizan el futuro, ahora son pitonizos, ¿no? Y advierten y auguran desastres y auguran problemas. Yo no creo en eso, me parece bastante poco serio. Yo reconozco que soy una de las personas que no lo vi venir a Castillo y a Perú Libre, creo que todos y todas, sin excepción, y entonces hay que aprender las lecciones y entender que están ocurriendo cambios inéditos y que no podemos predecir el futuro, esa es la verdad, ¿no? Esa es una primera cosa. Y en segundo lugar, que el presidente electo Castillo y Perú Libre han demostrado que saben leer mejor que la inmensa mayoría de analistas del país y que han sabido sintonizar y responderle a la gente hasta ahora. Yo confío y espero que esto va a seguir así cuando empiece el gobierno de Castillo. Hay una inteligencia colectiva, una inteligencia popular en ello, que no logran entender los intelectuales, ciertos francotiradores individuales, salvo algunas excepciones maravillosas como la de Héctor Béjar que tú mencionabas, lúcido y claro, quizás un lunar en el Perú actual. Pero, digamos, yo creo que ellos van a tener la inteligencia colectiva, tienen la mayoría en el Congreso, cerca de 40 congresistas, gente nueva, gente joven, gente valiente, esto es un dato que no es menor, igual que Castillo, yo ya hablé que emerge en una huelga muy dura, muy difícil que tuvo que enfrentar el ahora presidente Castillo, en aquel tiempo dirigente de los maestros, y hay personajes como Zaira Arias que le dijo sus verdades por primera vez, creo que en décadas, a uno de estos supuestos periodistas, ¿no? que en realidad son sicarios de la fake news, o Guillermo Bermejo, que ahora mismo está procesado nuevamente, un proceso espurio. Él es congresista más votado de Lima por Perú Libre, y es un compañero de 40 años, joven, valiente, ha estado preso, ha salido al exilio. Entonces, yo creo que vamos a ver un escenario donde no solo hay un contexto internacional favorable, como ya dije, no solo hay un contexto nacional favorable con la tremenda crisis y la esperanza de la gente a favor del gobierno de Castillo, sino que también se trata de un movimiento político y una dirigencia que no la conocemos bien en la Lima clase mediera, la estamos conociendo y tenemos que aprender a abrir los ojos y los oídos, y que creo que tiene las mejores cualidades para enfrentar los desafíos. Frente a una izquierda limeña, clase mediera, a la que estábamos acostumbrados, que de todo se asustaba, que vivía dándole certificados de buena conducta a la derecha, tenemos ahora esta nueva izquierda popular que viene del interior del país y que ha demostrado que tiene el coraje y que tiene la lucidez y tiene la inteligencia colectiva, no intelectual ni académica, sino política, en el mejor sentido de la palabra, para enfrentar estos desafíos. Entonces, las relaciones con el Congreso seguramente no serán fáciles. Hay una mayoría, si se suman todas las otras bancadas de derecha y de centro derecha, ellos tienen la mayoría, pero a ellos les pasa lo mismo que a la izquierda. O sea, ellos son divididos y se pelean entre ellos, y es fácil dividirlos y hacerlos pelear entre ellos también. Y controlando el gobierno y controlando la bancada mayoritaria en el Congreso, con inteligencia perfectamente se puede dialogar y en un momento chocar y en otro momento negociar con el Congreso. Y a eso le agrego un último elemento, que el presidente Castillo va a tener toda la capacidad del movimiento rondero, toda la capacidad del magisterio, que no es menor, para agregar a las negociaciones Estado-Congreso la gente en la calle, para no mencionar a la ciudadanía, que ahora mismo en Lima está en las calles celebrando multitudinariamente el triunfo de Castillo. Todos estos factores deben ser combinados, complementados con inteligencia por el nuevo gobierno para vencer las dificultades que no se pueden subestimar y que son reales, ¿no? Pero que se pueden vencer. Ricardo, ¿y se conoce algo de los ministerios? ¿Quiénes van a ocupar cargos? ¿Cómo va a ser distribuido los cargos públicos? ¿Algo de eso ha hablado? No, la verdad es que no. Hubo presiones muy fuertes de la derecha que Castillo y Perú Libre nuevamente supieron enfrentar de manera inédita, es decir, no se dejaron chantajear y esperaron su momento para presentar el equipo técnico cuando ellos lo consideraron pertinente, y un equipo técnico que sorprendió porque estábamos acostumbrados después de 40 años, incluso con la izquierda clase mediera limeña,
a que esto de los equipos técnicos fuera un chantaje de la derecha, ¿no es cierto? A ver qué técnico me gusta y qué no, y yo te lo pongo, ¿no es cierto? Y tuvimos un escándalo con Ollanta Humala, ¿cierto? El traidor, que terminó el ministro de Economía, que era un derechista, Castillo, haciéndole clases de economía al presidente y a la primera dama en la noche, después del día, digamos, ¿no? Entonces la derecha acostumbrada, ¿cierto?, a tener una izquierda dócil, una izquierda a la que le dicta la agenda, le dicta esto, le dicta otro, y Castillo y Perú Libre ha dicho, no, ustedes no me van a dictar nada. Yo digo dónde se va a hacer el debate, por primera vez en la historia se hizo en Chota, en una población de los Andes, en una ciudad de los Andes. Yo digo cuándo presento mi equipo técnico, y el equipo técnico sorprendió porque no son ni los expertos de Harvard, ni los expertos de Chicago y de no sé dónde, que son los expertos que han llevado al país al desastre en el que está ahora, ¿no es cierto?, siendo top one en muertos por millón en el COVID. Esos expertos que no le rinden cuenta a nadie y que después no se hacen cargo del desastre que dejan, pero que nos siguen diciendo que son los que van a decidir las cosas. Entonces, hasta que no se sincere ese discurso y pidan poner en la boleta electoral a los expertos, no votamos por los expertos, votamos por los candidatos. Y Castillo y Perú Libre han sabido poner este liderazgo, de manera que hasta ahora no hay información, ni es preocupación de Castillo y Perú Libre este nombramiento de ministro y cosas, que es parte del problema. La gente está cansada de partidos políticos tradicionales de la derecha que miran el Estado como un botín. Y entonces no se trata de cambiar el país o de ver qué políticas le sirven a la gente, sino cómo me reparto, cómo me cuoteo los ministerios, qué me toca a mí, qué te toca a ti, y qué me puedo llevar yo y qué te puedes llevar tú. Esto insisto, es un hecho inédito que Perú Libre y Castillo no están en esa lógica. Y ya te contaba yo quién es Castillo, su vida personal, su vida familiar. Y quién es Vladimir Cerrón, que tanto lo han atacado, que le han abierto unos juicios espurios por corrupción. Si tú vas a Junín y vas a la casa de Vladimir Cerrón y ves cómo vive y ves cuál ha sido su vida, te das cuenta que son otro tipo de liderazgo, que no están pensando en el Estado como un botín, están pensando en el Estado como un instrumento al servicio del pueblo peruano. Entonces, habrá que esperar. Incluso ahora la tarea inmediata es lograr que al fin el organismo electoral cumpla con responsabilidad y en un momento oportuno, pronto, entregar los resultados oficiales. Esa es la tarea hoy día, en la que está abocado el ganador de las elecciones y el Movimiento Perú Libre. Y luego de esto, sin ninguna duda, se pondrán a la tarea de buscar los mejores cuadros para los ministerios y las posiciones, sobre todo pensando en la reforma del Estado. Hay compromisos que la gente ha votado en las urnas que deben ser cumplidos, como la Asamblea Constituyente. Habrá que ver cómo se llega ahí. Y entonces esto es la tarea inmediata hoy día, lograr el reconocimiento oficial del triunfo y a partir de eso construir los equipos de ministerio y otros cuadros del Estado que permitan hacer los cambios que la ciudadanía, con toda su esperanza y su rebeldía electoral, ha hecho triunfar en las urnas. Ricardo, ¿y la relación con Verónica, cómo está? ¿Cómo está la relación con su partido, con sus organizaciones sociales? Y lo otro, ¿cuáles y cuántas alianzas tuvo que hacer Pedro Castillo o Perú Libre para poder obtener más del 50% de la votación en esta segunda vuelta? Bueno, la relación con Verónica, hasta donde conozco, yo no he hablado, no he tenido la oportunidad de hablar con Verónica hace mucho tiempo, pero sí con algunos cuadros y líderes del Perú Libre, y entiendo que es óptima, ¿no? Es muy buena. Verónica entregó su apoyo público a la candidatura de Pedro Castillo y Perú Libre, y sé que existen diálogos y trabajos permanentes, muchos cuadros del Movimiento Nuevo Perú y de Juntos por el Perú de Verónica Mendoza. Me consta a mí personalmente, yo diría que la inmensa mayoría de cuadros y militantes de este movimiento, al otro día del resultado de primera vuelta, se pasaron a trabajar en la candidatura de Castillo, al otro día. Y entonces hay una afinidad, hay una esperanza que hermana, que aúna, y simboliza además este nuevo Perú que hay que construir, donde la clase media progresista y de Lima tiene que encontrarse con los sectores que vienen del interior, los sectores políticos nuevos, como Perú Libre, y juntos encontrar los caminos de unidad para construir un país más justo. Y creo que eso está ocurriendo. Yo tengo plena certeza que está ocurriendo y que eso augura grandes esperanzas para el gobierno de Castillo.
Además hizo alianza con otros sectores como FREPAP, que también son sectores nuevos, bastante inéditos, difíciles de entender ¿Qué desde es? fuera ¿Qué del Perú. significa, perdón? ¿Qué FREPAP significa? es Frente Popular, algo, no recuerdo ahora el nombre todo largo, pero FREPAP es un movimiento que mezcla y no es el único en Perú, hay otros como Alfa y Omega, que mezclan una suerte de creencia religiosa, incluso evangélica, evangelista, pero con posiciones de izquierda y progresista, posiciones de justicia social y justicia política. Es algo muy, muy inédito, yo no lo he visto en otros países con la fuerza que tiene acá en Perú. El FREPAP tiene una bancada importante y le ha dado también en segunda vuelta, fue parte de las conversaciones de Castillo y Perú Libre, le dio su apoyo y también va a ser una unidad muy importante en el Congreso, porque el FREPAP tiene su bancada, igual que entiendo el movimiento de Verónica logró finalmente poner una pequeña bancada, pero ahí está. Entonces, todos estos sectores están aunando esfuerzos detrás de la candidatura de Perú Libre y de Castillo, de la hegemonía que ellos lograron en primera vuelta, y eso augura esperanza y creo yo factores de viabilidad para los cambios en el gobierno del presidente Castillo. Bueno, Ricardo, nos toca leer los mensajes. Sin embargo, tengo un serio problema, no los puedo, no sé si los alcanzas a leer tú, no logro acceder. Tengo Bueno, serio problema. dice excelente, Emiliano Muñoz, Juvenal Salas dice saludos desde Perú, estamos alegres con el triunfo de la izquierda. Nair González, buen análisis, la derecha está haciendo tiempo para evitar los resultados. Buen análisis de los chilenos, buen análisis de la derecha, etc. Lo que he visto, yo tampoco sé mover muy bien esto del chat. Y, y, bueno, yo había intentado ir leyendo en el transcurso y respondiendo, ¿no? Okay. Varias de las preguntas, comentarios que se hacían sobre la estabilidad, la gobernabilidad, las tomé del chat, ¿no? Okay. Eso. Bueno, de todas maneras, esta noche era una noche complicada, ya era complicada por el hecho de que habían unos partidos de fútbol y qué sé yo, y bueno, dijimos de todas maneras vamos a darle y nos encontramos con el problema del internet, que se nos cae el internet, bueno, tropiezos y tropiezos, pero nunca tanto como la espera que hemos tenido para los resultados finales. Dime tú qué va a pasar en las próximas horas, por favor, dame una buena noticia. Es mejor que cualquier teleserie, que cualquier telenovela. Bueno, mi análisis personal, bueno, compartido por mucha gente, por muchos compañeros y compañeras, es que debemos esperar con tranquilidad, pero digamos, con la firme voluntad política de hacer valer la voluntad popular, de no admitir un fraude de última hora, que el organismo electoral entregue los resultados oficiales. No le hace ningún bien al país esta demora, que a mi juicio es innecesaria, con el último 2% de votos que queda. Además, porque ya numéricamente, matemáticamente, hay un estudio muy bueno, yo los invito a googlear, pongan en el Google CELAG, análisis postelectoral. La CELAG es uno de los think tank importantes en América Latina, que hacen un manejo y un análisis de cifras con la mayoría que ya se ha escrutado, y no hay ninguna posibilidad matemática, numérica, de que se pueda revertir el triunfo de Pedro Castillo, de manera que yo entiendo que la demora de la OMPE es para dar mayores garantías, sobre todo por este último y desesperado manotazo político de la candidata Fujimori, de querer tratar de levantar la idea de un fraude sin pruebas, ¿cierto? Con pies de barro, con mentiras que rápidamente se caen entrando a la página de la OMPE. Además, con la debilidad que no quiere chocar con la OMPE, que ha tratado de ayudarla hasta el final, y entonces es ridículo acusar a Perú Libre de fraude cuando el que entrega resultados es la OMPE, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que lo que va a ocurrir es esto, que tiene que reconocerse el triunfo de manera oficial, que Castillo lo va y la mayoría de la población lo va a celebrar, y luego en los próximos días lo que deberíamos ver es que se van cayendo los temores infundados, todas estas campañas anticomunistas que se sembraron, que como no son ciertas, no le va a tomar ningún trabajo al presidente Castillo desmentirlas, porque solo tiene que ser lo que él es, digamos, ¿no? Entonces, y que
esto que hablaba antes, ¿no? Que el gran frente de fuerzas de izquierda, progresistas, populares, y la inmensa mayoría de la ciudadanía que entiende que tienen que haber cambios mínimos para salir de la crisis en la que estamos y darle por fin gobernabilidad al país, se tiene que ir imponiendo. Eso es lo que esperamos. Lo contrario, que yo me niego a creer que pueda suceder, pero nadie ve el futuro. Lo contrario sería un fraude de última hora, con dar vuelta a los resultados con el 2% de actas que queda, lo cual sería un escándalo, y yo no tengo ninguna duda que incendiaría buena parte del país, si no todo el país. La gente no está para tragarse una maniobra de ese tipo, y entonces traería consecuencias insospechadas, terribles para el país. Por eso que es tan irresponsable lo que hace la candidata Fujimori, aunque conociendo su historial y el de su familia, sabemos que el país es lo que menos le importa, pero yo espero que hayan al menos otros sectores de la derecha que amen, aunque sea de manera diferente que los demás a su país, amen un poco a su país y no se presten a una aventura de este tipo, que, insisto, va a traer daños y perjuicios y un estallido y un incendio que nadie sabe dónde va a parar, y capaz que termine peor todavía para ellos y para el país, ¿no? Eso. Bueno, nosotros seguimos atentos y atentas, estamos informando casi las 24 horas del día con un equipo muy pequeño, pegados al pie de la información, contigo como uno de nuestros corresponsales preferidos en Perú. De verdad con la esperanza de que esto mejore las condiciones del pueblo peruano, que a su vez mejora las condiciones de Latinoamérica y el Caribe, tan postergada históricamente, tan maltratado por estos gobiernos de la derecha, que asimismo han dejado que las condiciones lleguen a tal extremo y que hayan salido tan a flote, tan arriba, ha llegado esta situación que la hemos visto a aparecer, sobre todo ahora en la pandemia, donde nos hemos encontrado, a pesar de estar dentro de las casas, en las cuarentenas, en los confinamientos respectivos, hemos visto entonces florecer la desigualdad como nunca antes la habíamos identificado. Entonces, dentro de los continentes más desiguales, el nuestro, dentro de los países también más desiguales, Perú. Así que esperemos que comience a cambiar la historia, se visibiliza un pueblo que había estado también de alguna manera u otra o comunicacionalmente invisibilizado. Te agradezco mucho, Ricardo, vamos a seguir en contacto todos los días, nos estamos comunicando contigo, estamos esperando tus reportes para también hacer las notas. Desde el amanecer hasta el anochecer no hemos dormido y sabemos que ayer estuvieron en las puertas también de la ciudad en esta vigilia que hubo y que creo que se prolonga también por esta noche. Desearles lo mejor y que esta conversación que hemos tenido haya servido también para comprender esta realidad en permanente cambio, que nos permita y que nos ayude a construir esta verdad que ustedes están armando, que ustedes están defendiendo en Perú. Ninguna historia se parece a otra, pero hay elementos que de verdad nos hacen tan cercanos, nos hacen tan latinoamericanos. Te dejo para que te despidas, Ricardo, y después sigo yo. Bueno, yo quiero agradecer la invitación, como siempre, felicitar la gran labor que hace Correo del Alba, todo el equipo, tú, Cris, en esta hora histórica para el Perú y para América Latina, y me quedo con la esperanza, ¿no? Como ha dicho el Papa Francisco, esta crisis, esta pesadilla que ha significado la pandemia para la humanidad, tiene que ser un tiempo de esperanza, de cambio. Podemos y debemos salir de esto hacia un futuro mejor, y en eso estamos, ¿no? Entonces, reafirmar la esperanza, y yo quedo a disposición, un gustoso y modesto deber de contribuir en lo que podamos a este tránsito que está haciendo el pueblo peruano y que está haciendo la humanidad hacia un futuro mejor. Así que quedo a disposición de Correo del Alba para lo que me digan. Muchas gracias. Bueno, quería pedirles disculpas a nuestros usuarios y usuarias, las personas que participan y que nos apoyan permanentemente por los inconvenientes que hemos tenido.
son ajenos a nuestra voluntad. Y bueno, con su apoyo de verdad que nos vamos fortaleciendo, nos van dando mucho ánimo, muchas energías, y ustedes nos exigen qué tenemos que poner, qué tenemos que cambiar, qué tenemos que hacer. Incluso una sugerencia de una persona de ustedes me dijo: ordena los libros que tienes atrás. Hacemos caso a lo que ustedes nos convocan tan amorosamente. Seguimos a su disposición. Saludamos a Rafael Guilarte, que ya está de vuelta del COVID, a nuestros compañeros y compañeras que se están vacunando ya con la Sputnik, con la vacuna china, que están haciendo la fila en Caracas hoy, en el Oriente. En todos lados están nuestros compañeros y compañeras, colaboradores y colaboradoras ya vacunándose, en Venezuela, en varias partes del continente. Y que bueno, esperemos que esto sirva para combatir este terrible virus, que las personas que están padeciéndolo logren la mejoría deseada, tan anhelada, y que bueno, de verdad haya un mejor amanecer para nuestros pueblos. Un abrazo desde el alma, desde mi corazón, y mañana nos vemos con Ruperto Concha, que es un tremendo analista, un profesor, él es un articulista de la revista Correo del Alba, en el taller que hemos activado esta semana por emergencia, que nos convoca el Perú y toda la región latinoamericana. Así que no se pierdan, que hay un sismo en los Andes. Así que vamos a seguir analizando esta situación y nos vemos mañana. Un abrazo enorme. Cartero, por favor, entrégale esta carta. Cartero, por favor, y dile que yo la quiero.